Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Muy bienvenidos a De Buena Fuente con Marian. Decía Santo Tomás que quienes gobiernan deben sobresalir del resto de los hombres en virtud e inteligencia, aunque dicha afirmación sea y se dé de bruces entre los malvados y los tontos que hoy nos gobiernan. Mal llamados líderes religiosos envueltos en turbantes que, poniendo a Alá como bandera, convocan a concurso público una guerra santa y donde el premio mayor es un fast speed a los brazos de Alá rodeado de vírgenes para el beneplácito del inmolado. Dictadores y comunistas de salón, sponsors de lo mío es mío, lo tuyo también, de ojos azules o rasgados, extendiendo sus tentáculos en el propio patio trasero de los Estados Unidos, dispuestos a ganarle la carrera por convertirse en el país más poderoso del mundo a los Estados Unidos. Dictadorzuelos, bananeros que se pasan la voz de su pueblo por montera y en pleno siglo XXI siguen secuestrando su libertad, usurpando como ocupas la presidencia de sus países. O presidentes de pacto, democráticos pero invisibles, y eso es exactamente lo que tenemos ahora nosotros en la presidencia del país más poderoso del mundo. El presidente invisible o el hombre de la hamaca, porque mientras el mundo se convulsiona con personajes como los anteriormente descritos, al señor Biden se le ha pegado la silla de playa a la espalda. Israel está a punto de entrar en un conflicto de largo alcance en el Líbano contra el grupo terrorista Hezbollah, a quien quirúrgicamente y en operaciones ideadas por el guionista de Misión Imposible ha ido mandando al otro barrio a toda su cúpula de los turbantes en menos de 2 semanas. Irán, el padre putativo de cuanto grupo terrorista haya dispuesto a destruir a Occidente y al Estado de Israel, y especialmente a Hezbollah, a quien consideraba su brazo armado en el Líbano, ahora manco vuelve a azuzar el avispero musulmán y promete una venganza implacable. Eso sí, resguardando bien sus barbas por si los próximos ayatolas en transitar el carril rápido hasta su jefe celestial pueden ser ellos mismos después de ver el despliegue de talento, estrategia y efectividad de la inteligencia israelí y de sus fuerzas de defensa. Y por si ese lado del charco no fuera lo suficientemente peligroso, también para nosotros, porque hay que recordar que Israel está peleando en solitario una amenaza en contra de todos, los mismos que estaban detrás de los ataques del 11 de septiembre, de los del 11 de marzo en Madrid, de los de Londres, París, Barcelona, Boston. Putin ha desplegado también sus aviones sobre Alaska en tono desafiante para advertir a Estados Unidos que si Ucrania usa los misiles de largo alcance que le dieron para atacar cualquier ciudad rusa, va a ser considerado un acto de guerra y respondido en consecuencia. Botón nuclear del apocalipsis incluido. Así que mientras el bajito de los ojos rasgados pisa el acelerador en su intento por invadir Taiwán antes de que puedan cambiar las cosas este mes de noviembre, y no son cuentos chinos, así está el verdadero panorama. Y a uno solo nos queda preguntarnos, viendo al presidente de la nación más poderosa del mundo tirado al sol como lagartija, mientras a nuestro alrededor todo está patas arriba, si eso de preferir meter los juanetes en agüita de mar, mejor que dejarse ver por la Casa Blanca, no tendrá más que ver con eso de que más listo es el que sabe hacerse el tonto. Comenzamos. Bueno, quiero presentarles a estos invitados de lujo, que tengo además un reencuentro después de mucho tiempo. Manolo González Moscote, analista internacional, un experto además en todo lo que son temas con Rusia. Ha pasado muchísimos años como corresponsal de las principales cadenas precisamente en este país. Y nos acompaña también Ricardo Israel, analista internacional y un gran conocedor también de todo lo que es la arena internacional. Vamos a comenzar, porque yo les he dicho que esto es como una especie de... ¿Por dónde empezamos? Para empezar, ¿por
¿por dónde empezamos? ¿Qué les parece si lo hacemos escuchando las palabras de Benjamín Netanyahu, del primer ministro israelí, que además de haber estado hablando en Naciones Unidas y presentarse de forma sorpresiva para defender a su país y dar las pautas de lo que va a ser ahora las actividades de su gobierno dentro de ese avispero, también estuvo hablando específicamente a Irán? Vamos a escucharlo. I speak a lot about the leaders of Iran, yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Mohammed Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There's nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. Bueno, y este no era un mensaje a los ayatolás, era un mensaje directamente al pueblo. Ricardo, ¿cómo tomar este mensaje, lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que está situado el tema donde corresponde. Estados Unidos no ha logrado ningún objetivo tratando de contener a los ayatolás. Simplemente se ha precipitado aún más, porque ¿quién está detrás de todo esto? De que Israel esté rodeado por 6 enemigos en estos instantes, y a quién está enfrentando es a Hezbollah en una guerra de aproximación con Irán. ¿Qué vemos acá? Que lo que se inició como aparentemente como otra etapa más del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, para ser más precisos, se cambió a una versión de la yihad que ha lanzado desde 1979 el chiismo contra Occidente. Aquí hay algo mucho más profundo, que por el momento lo está enfrentando Israel. Aquí hay un ataque a todo el Occidente, a todo lo que ha construido, que también se da en la invasión de Ucrania y también se da en la pretensión china de reemplazar a Estados Unidos como la gran superpotencia. Esto significa atacar a toda la herencia de la Ilustración, que es una de las patas de la grandeza de Occidente. Las otras dos son las instituciones greco-romanas y lo que significa como fundamento de todo esto la civilización judeo-cristiana. Ahora está avanzado, y probablemente, si es que esto llega a una etapa que no se ha dado, a pesar que se viene pronosticando hace un año, de una guerra directa con Irán, o que se involucre Estados Unidos, se va a ver la verdadera cara de Occidente, porque como dijo el hijo del fundador de Hamas, en el Líbano se ve el futuro de Europa, que es el tiro directo después para esta gente. Totalmente. Y fíjate, yo estuve en Israel hace no mucho, unos meses, y tuve la oportunidad de viajar a la frontera entre Israel y el Líbano, áreas que habían sido devastadas por los misiles de Hezbollah en el norte del país, y por otro lado también una organización que se llama ALMA, que se dedican específicamente a investigar y a seguir todos los movimientos de Hezbollah desde hace ya muchísimos años. Y ellos todos, incluyendo el ministro de Exteriores, Leo Hayat, me comentaban que esta incursión en el Líbano se iba a producir antes de final de año. Y se está produciendo, y lo estamos viendo, porque lejos de pensar que es solamente un grupo terrorista como puede ser Hamas, este es el verdadero brazo armado de Irán. Así es, y algo que me llama poderosamente la atención del discurso de Netanyahu, una frase que fue clave y fundamental en este discurso, cuando él dice: vamos a liberar al pueblo iraní, ustedes van a ser libres. La pregunta del millón aquí es que ¿se está preparando Israel para enfrentar a la cúpula de Irán? Porque es a la cúpula de Irán que tú tienes que, no una guerra contra Irán, porque allá no se puede llegar, pero sí pensar en cómo vas a cambiar la cúpula en el país cuando él dice esta frase. Y por eso se dirige directamente al pueblo, dándole a entender, porque acuérdate que la oposición en Irán es grande, muy grande.
esto que pasó con esta niña, con aquel famoso velo, sucede que esto ha envalentonado a los mismos iraníes, a la oposición, Claro. las ha fortalecido. Y desde allí viene ese movimiento de Amina. Entonces, ¿qué sucede? Que en este momento ellos necesitan un impulso exterior justamente para poder cambiar la política iraní. No se pudo, cuando llegaron los ayatolá, que se quiso hacer ese cambio, no se pudo, pero esta parece ser la gran oportunidad. Ahora, como tú lo decías, Irán apoyando a todos a los hutíes de Yemen, apoyando a Hezbollah, apoyando a Hamas, a quien quieras, a todo el que quiera ser terrorista. Es que Israel tiene que enfrentarlo solo, por eso Estados Unidos también está movilizando aviones, barcos a la zona. Claro, Acuérdate mira los hutíes, sí. sí, acuérdate que el anterior bombardeo que hizo Irán y que fue repelido y por el domo y por todo el sistema de defensa de Israel, contó con la ayuda de Estados Unidos, que mandó también Y lo más pertrechos a la importante, zona. contó con el apoyo de los países árabes. El Medio Oriente Que se fue está- fundamental, ¿no? Para se está sobrevolar sus realizando espacios aéreos. con una nueva alianza que se está dando los hechos y que probablemente precipitó el ataque de Hamas, porque todo apuntaba a que la Casa Blanca estaba preparando una ceremonia para De reconciliación, la firma del tratado entre Arabia Israel Saudita. y Arabia Saudita. Arabia exacto. Saudita tiene sus condiciones, ha dicho que no lo puede hacer porque encabeza un sector del mundo musulmán mientras no se cree el Estado palestino. Pero está este avance porque hoy día el mayor conflicto no es en el Medio Oriente el Israel contra los palestinos, sino el temor que provoca Irán, sobre todo en el mundo árabe sunita. Ahora, Una alianza que ha resistido este año de guerra. súmale China, súmale Rusia, Exactamente. súmale Corea del Norte. O sea, en este momento estamos abocados. Y ahora mira cuántas armas nucleares tiene Putin, cuántas armas nucleares está terminando el loquito Y este, el tema de el Irán, Rocketman. a mí una de las cosas que más me preocuparon es, durante mucho tiempo se trató de limitar la potencia nuclear de Irán, De Irán. se cortó el famoso Iran Deal. Después se le volvió otra vez a dar esa suma de dinero que tristemente no fue al pueblo, fue a pagar la financiación de estos grupos terroristas y a seguir progresando en el enriquecimiento de uranio para esa bomba. Así es. Y ahora la situación es que no sabemos dónde están. Así es. Pero Israel tendrá la capacidad, después de lo que hemos visto, que yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero eso fue misión imposible en Así cuestión es, de 3 así semanas. es. Lo que dijo, lo que dijo Netanyahu en las Naciones Unidas fue importante. Es una guerra que estamos ganando. Se pudo haber terminado antes, cuando Estados Unidos detuvo a Israel en las puertas de Rafah, pero lo ha continuado y hoy día saben cómo atacar en forma más directa, lo cual vuelve a ser increíble Estratégica. que Israel haya sido sorprendido en la forma que fue sorprendido el 7 de octubre, mostrando esta capacidad de inteligencia. Y hay otro fenómeno que también se comienza a destacar. A la Casa Blanca le cuesta mucho entender algo que sí entendió Trump, en el sentido que la guerra, que hay un código de violencia en el Medio Oriente y que hay respeto para los ganadores de la guerra. Y hoy día uno ve en las redes sociales que ha surgido un respeto hacia la determinación que ha tomado Israel, por la sencilla razón que uno olvida que las primeras víctimas de esta locura son siempre la misma gente. Son los cristianos en el Líbano, son los musulmanes de filiación distinta. Entonces hay, por ejemplo, en el sur del Líbano, un tercio de la población son cristianos. Nació el país para proteger a los cristianos y hoy día están totalmente sometidos a una secta como es Hezbollah. Entonces, en esas condiciones uno olvida lo que apareció con el Estado Islámico, que son las otras minorías oprimidas del Medio Oriente. Manolo. Hay algo que quería llamar la atención y tú mencionabas a Donald Trump. Donald Trump es un personaje clave en toda esta historia. Hace poco, unos días atrás, se publicó que Irán estaba detrás de él de un atentado, Sí, claro. Lo publicó el servicio secreto. Sí, ya lo dijo. ¿Cómo encaja todas estas piezas y cómo se encajan todas estas piezas? Y los hackers, perdonen, no os olvidéis de los famosos hackers que estaban además hackeando su campaña. Su campaña, para saboteando su campaña. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque a Irán le va muy bien con los demócratas. Con Donald Trump es complicado porque él justamente fue el que paró todos estos acuerdos. Pero ahora viene otro factor importante. Si entran los demócratas, Irán podría fortalecerse eventualmente en cuanto a armas y demás, ¿no? Y dinero. Pero hay otro factor, es Rusia.
Rusia que es socia de Irán. Entonces fíjate tú que ahí que entrarían a negociar, porque Putin es muy amigo de Donald Trump. Donald Trump es admirador extraordinario de Putin. Entonces, ¿cómo encajan todas estas piezas en un televisor? Fíjate, Manolo, puede ser todo lo amigo que tú quieras, pero en la política y sobre todo en la política exterior, yo no sé si el éxito de esa política es ser amigo de o apretarle las clavijas en privado. Porque en esa administración de Trump, ninguno de ellos se atrevió a hacer lo que hemos visto en estos 4 años, y eso es una realidad. No, y además Trump, en los 4 años que estuvo, fue muy fuerte en la defensa. Recuérdense que no se pudo renovar el tratado armamentista que había, fue muy fuerte en la defensa de los intereses de Estados Unidos. Entonces eso no hay que olvidarlo, y es una precaución donde un jugador y observador de la escena internacional como Putin toma profunda consideración de cuál va a ser la respuesta del adversario, porque a uno le llama la atención la falta de contención de Estados Unidos y que no haya visualizado cómo actuar. Yo recuerdo que cuando al presidente Reagan se le sometió la presencia de la inteligencia de Libia en los atentados que se presentaron en Alemania y en una discoteca en el Oriente, atacó a lo que dijo la cabeza del mal y bombardeó el palacio del presidente, que cambió su comportamiento en cuanto al terrorismo internacional. Son esos comportamientos los que yo creo que cambian la situación. Pero tienes toda la razón, Manolo, con lo que dices de que mis amigos son mis amigos, porque en el caso de Rusia, Rusia es amigo de Irán, Rusia es amigo de China, Rusia es amigo... Y todos están entrando además al patio trasero de Estados Unidos. Todos en contra de Estados Unidos. Es que lo que estamos viendo ahí es un nuevo lineamiento internacional, y sobre todo que Rusia, antes de la invasión de Ucrania, Rusia se sentía, sobre todo Putin, que tiene una cantidad de profesores y maestros a los que él escucha a pie juntilla, a donde le decían: usted es el comandante en jefe de Euroasia, porque usted tiene pies en Europa y tiene pies en Asia. Entonces usted está llamado a comandar. Pero a partir de esa invasión, que fue desafortunada para Putin, Putin pierde el poder y pierde el control absoluto de lo que él venía teniendo hasta ese momento. Porque Putin silenciosamente viene hace 15, 20 años vendiendo buen petróleo, haciendo grandes negociaciones, comprando a Europa. Pero a partir de este desastre de Putin, termina él perdiendo absolutamente todo lo que había construido. Ya estaba en el G8. Parte fundamental. Tú lo has dicho, hay una situación donde la inteligencia de Estados Unidos ha perdido totalmente la pista. Todo esto apunta a lo mismo, a destronar a Estados Unidos, y la contención que tenía en el pasado Estados Unidos ya no la tiene. Se manifestó en el Medio Oriente, se manifestó en Ucrania, se manifestó con China, que volvió con sus ataques a Taiwán. ¿Cuál es el punto? Si tú ves, hay una yihad organizada de Irán. Segundo lugar, Rusia y China han llegado a algo que no había existido nunca, ni siquiera bajo el comunismo, como ni tú siquiera en la Unión Soviética, en la época soviética. Es una alianza. Y es una alianza que se fue precipitada con la política de cancelación de Rusia, y Rusia terminó como el socio menor, pero un socio dispuesto a utilizar su poder nuclear. Ha sido un regalo de los cielos, y se equivocaron pretendiendo que una China que hoy día le da tanta importancia a la geopolítica, o aún más que la economía, iba a presionar, y le entregaron todo el poder industrial de China para municiones y para armas. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta a los dos, porque a mí particularmente, yo no soy política ni soy estratega, a mí me preocupa. ¿Es una cuestión de indiferencia? ¿Es una cuestión de falta de conocimientos? Pero cuando uno ve lo que tanto China como Irán como Rusia están haciendo, como decía, en el patio trasero de los Estados Unidos, comprando puertos, comprando instalaciones, han sido capaces de traer, como decíamos, esta flota rusa, nada menos que al puerto de La Habana. De La Habana, y luego pasarla a Venezuela. Exactamente. En Venezuela vemos que Irán tiene hasta territorio propio dentro de Venezuela. Y ahora están en Bolivia. En Bolivia, en Nicaragua. China tiene en Argentina una gran plaza que, entre otras cosas, me llama poderosamente la atención. El contrato dice que ningún argentino puede ni acceder siquiera a sus instalaciones. ¿Qué están haciendo en el sur? En la Patagonia, es en la zona de la Patagonia. Los rusos tienen un reservado en Nicaragua. Tienen una zona, tienen un radar gigantesco de telecomunicaciones. Un edificio en el centro de Managua para poder captar las comunicaciones. Entonces... Y lo más notable, que un país
que por el hecho de tener las mayores reservas qué de no petróleo hacemos nada? como Venezuela, lo haya perdido Estados Unidos y no pasa absolutamente nada. Se burlaron de Estados Unidos en Barbados. La contención de Estados Unidos no solo falla, sino que falló con la delincuencia organizada, que no es un movimiento político, sino un cartel de drogas que hoy día gobierna Venezuela. Ese país, que era un aliado estrecho de Estados Unidos, fue perdido. Y eso nunca he visto un debate en Estados Unidos que dé cuenta de esa realidad. Es que yo creo que ha faltado, de verdad, ha faltado poner sobre la mesa cosas concretas que pueden parecer sabidas, pero que al final del día esas son las consecuencias de lo que estamos viendo ahora. De aquí en cuando, y posiblemente fue el propio embajador que tenía Venezuela en esos momentos aquí en Estados Unidos, ¿cómo es posible que después de años y años y años de ardua labor de las agencias federales para detener a los famosos narcosobrinos, porque como dice Ricardo, el régimen venezolano ya todo el mundo sabe que es un narcorrégimen, de la noche a la mañana y sin que exista el quid pro quo, yo te doy, tú me das, no señores, aquí no se incumple lo que ocurrió en Barbados, pero yo te entrego a los narcosobrinos. Y no contentos con esos, pasa lo de SAP y en Costa Verde, después de un montón de tiempo y después de que se lo llevan a Estados Unidos y está preso en una prisión federal, etcétera, etcétera, de la noche a la mañana, nadie sabe cómo, el señor sale y se lo vuelven a entregar a Maduro. Y en La Habana tienes la embajada de La Habana, que tuvo que ser cerrada por ataques sónicos, que la vuelven a reabrir sin que nadie sepa ni siquiera quién fue el que atentó contra los diplomáticos estadounidenses. Cuando uno ve esas cosas, dice, ¿cómo y con qué seriedad nos están viendo? Sí. Ahora, Estados Unidos tiene algún problema que es muy serio. Para conducir al mundo o a un sector de ello se necesita unidad de propósito. Le carece hoy día de todo aquello su política exterior que no ha figurado para nada en esta campaña, carece de todo aquello que le permitió ganar la Guerra Fría. De partida, la élite de Estados Unidos está envuelta en una guerrilla cultural. Hay una falta de entendimiento de lo que existe en el extranjero en contra de Estados Unidos. Los servicios de inteligencia no se sabe dónde está. Hay una falta de propósito y un huequismo y un buenismo en los servicios de seguridad y en el diseño de la política exterior. Y va a ser difícil que Estados Unidos recupere la potencia que alguna vez tuvo y el respeto que alguna vez tuvo mientras no exista unidad de propósitos en su élite. Esa élite que está muy cercana, rodeada y segura de sí mismo en los chinos, que parecen tener hasta una fecha para transformarse en el primer país del mundo, que es el 1 de octubre del año 2049, que es el centenario de la formación de la República China por Mao. En ese sentido, Estados Unidos, uno ve que está detrás, está lleno de dudas de desplegar su poder. Y mientras no contenga a Irán en el Medio Oriente, probablemente no va a recuperar el respeto que Maduro ha demostrado no tener por los compromisos a los que ha llegado. Yo le quiero preguntar a nuestra audiencia, quiero que tomen nota de este número, 786-254-5052, ahí lo va a aparecer en pantalla, porque quiero saber también su opinión. Estos programas pueden hacerse además porque su opinión cuenta, así que si usted llama, díganos qué está opinando de todo esto, cuál es la posición que usted cree que está tomando Estados Unidos y que debería tomar Estados Unidos ante lo que está pasando. 786-254-5052. Manolo, y hay una cosa que a mí me preocupa y que a las personas que nos están viendo les van a preocupar mucho más. Yo lo decía al comienzo, es el señor Putin con su amenaza nuclear, con su dedito puesto en el botón del apocalipsis, y nosotros, ¿cuál es esa amenaza real nuclear que tiene Rusia? Bueno, tú sabes que en guerra no hay enemigos pequeños, ni hay amenazas que puedes subestimar. En guerra eso está claro, que tú tienes que escuchar absolutamente todo. ¿Qué sucede con Putin? Lo que Putin en ese momento lo que acaba de hacer es cambiar la doctrina nuclear de Rusia. ¿En qué consiste cambiar la doctrina nuclear? Para poder disparar, poner el dedito en ese botón del apocalipsis, como tú le llamas, se necesita que el país esté en una guerra clara, concreta, con un enemigo claro y concreto. Hasta este momento él no lo tenía establecido en la doctrina. Ahora, al cambiar la doctrina, queda establecido que quien ataque territorio ruso, quien preste armas para que ataque al territorio ruso, se considerará enemigo de Rusia, y Rusia se reserva el derecho de atacar a ese país que le prestó la ayuda para que fuera atacado en su territorio, y sería un ataque nuclear.
Esa es la nueva doctrina. ¿Qué implica eso? Lo que acaba de hacer Putin hace 3-4 días. Simple, le acaba de decir a Occidente que si le dan las armas a Ucrania, o el permiso a Ucrania para utilizar las armas de largo alcance en su territorio, automáticamente van a hacer un ataque nuclear a cualquiera de los países de la OTAN o Estados Unidos o cualquiera de los que está ayudando en este momento a Ucrania. Obviamente, uno de los países que más cercano está, bueno, el ataque podría ser en Ucrania. Los especialistas en cuestiones nucleares en Ucrania no, porque eso atacaría a su propio pueblo y el problema del residuo nuclear atacaría y mataría a su propia gente. No, lo haría en Polonia. Lo haría en Polonia o lo haría en el Prebáltico. Pero fíjate, si lo hace en Polonia, Polonia es un país miembro de la OTAN. De la OTAN. Cualquier agresión a un país de la OTAN se considera una agresión a la alianza. Con lo cual ahí estamos ante lo que se viene hablando, y esto no es ningún chistecito, de la famosa Tercera Guerra Mundial. O sea, estamos a un paso realmente de que una mala decisión pueda desatar eso. Aquí viene Zelensky. Zelensky, bueno, tú sabes que acaba de estar en Estados Unidos. Sí, claro. Se presentó en el pleno de la ONU, primero se presentó con Joe Biden en su oficina en Washington. Después luego hizo campaña con Harris. Con Harris y luego con Donald Trump. Se creía que Donald Trump no lo iba a recibir por razones obvias, porque Donald Trump lo ha criticado a él y él ha criticado a Donald Trump. Pero Donald Trump fue inteligente, dijo, no, dígale que venga, yo lo quiero ver, para decirle lo que le voy a decir cuando ya sea posesionado presidente de los Estados Unidos. Y es, señor, pare la guerra aquí porque no hay $1 más para usted. Pero me encantó. No va a haber más arma para usted. Y eso se lo dijo a Zelensky, se lo dejó totalmente Pero fíjate claro. si se lo quedó claro. El señor Zelensky llegó, dio su discurso en Naciones Unidas, fue a ver a Biden. Después hizo un acto de campaña con la señora Harris y el señor Wolf, que eso fue súper mal mirado por la injerencia que se puede considerar dentro de la política nacional, por muy bien o muy mal que te caiga un candidato. Y como dice Manolo, lejos de achipalarse o achicalarse, como dicen los mexicanos, Trump lo recibió en el Trump Tower, pero tuvo un detalle que no ha pasado desapercibido a los periodistas, y es que cuando fueron a hacer esa reunión ante los medios de comunicación y Zelensky volvió otra vez a explicar lo que iba a ser la segunda tanda de todo esto, le cortó en seco y le dijo, no está entendiendo, esta es una guerra que nunca debería haber pasado. Esta guerra no debería haber pasado. Y aunque va a ser difícil, esa guerra tiene que terminar. Por no decir, no va a haber ni más segundas partes, ni terceras, ni quintas. En todas las guerras, Manolo y Ricardo, hay una conclusión donde a través de la vía diplomática o a través de cualquier vía, uno ve cercano el fin de ese conflicto. Claro. Pero llevamos casi 3 años y esa cosa sigue ahí. Ese es el punto importante. Si esta es una guerra empantanada, y si Estados Unidos hubiera tenido o tenga mayor claridad como la que pide Trump, esto hubiera apuntado a una negociación, y es eso lo que nos está produciendo. Por lo tanto, hay sufrimiento que no es inevitable. ¿Qué quiero decir con esto? En la Guerra Fría hubo un concepto muy útil que eran las líneas rojas. Quedó establecido después de la Segunda Guerra Mundial y con la política de contención que definieron los diplomáticos norteamericanos, pero eso hoy día no existe. Esa claridad que Rusia tiene en cuanto a en qué condiciones usaría el armamento nuclear. Lo que tiene China, que está dispuesta a ir a la guerra si Taiwán declara la independencia, no la tiene hoy día Estados Unidos. ¿Cuáles son las circunstancias que llevarían a Estados Unidos a la guerra? Y esta claridad que tenía entre amigos, adversarios y enemigos. ¿Qué mensaje manda haber detenido a Israel y haberle negado armas justo cuando estaba dispuesto a ganarle el único escenario bélico que Estados Unidos podía considerar como exitoso? Esas líneas rojas, esa claridad, que era una definición de vida de Estados Unidos para encabezar al mundo, hoy día simplemente no existe. La disuasión no vamos se a ve por hacer, ninguna parte. si me permites, Manolo, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida, te cedo inmediatamente la palabra. Les recuerdo ese número de teléfono 786-254-50-52 para que usted también aporte sus opiniones en este programa. Una pausa y regresamos. Estamos emocionados de presentarles una gran novedad, la aplicación totalmente renovada de Univista Insurance. ¿Quieres acceder a tu póliza, tu licencia de conducir, registración de tu automóvil o tarjeta de seguro? No esperes más para disfrutar de todas estas increíbles funciones y beneficios. Bajando nuestra aplicación, tienes el poder de gestionar tu seguro desde la palma de tu mano. Te permitirá cotizar y comprar seguros
en solo 2 simples pasos. Es fácil y rápido. Univista Insurance. La mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin el me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café, café es mío, café, café es mío, café. Eso y tiene este. Cafecito el mío, es lo que yo quiero, con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Bueno, continuamos y yo les decía antes de la pausa que íbamos a dar la palabra a Manolo González Moscote, que también obviamente él ha pasado, como les decía, muchísimos años en Rusia, conoce perfectamente no solamente la cultura sino la idiosincrasia también, y yo creo que eso es una cuestión también de idiosincrasia, Manolo. Este hombre no es un hombre que se vaya a quedar entre las cuerdas y que vaya a aceptar una derrota, y por otro lado Zelensky, como yo lo veo, ustedes me dicen si sí o si no, mientras tenga el dinerito de los demás para poder hacer la guerra, pues estamos todos bien. Mira, Zelensky tiene 4 problemas básicos. El primero, no tiene hombres. Necesita más de 500.000 hombres, necesita carne para el asador. Eso necesita Zelensky. Una guerra que te deja hoy alrededor de 1 millón de personas entre muertos y heridos y desplazados millones. Ojo, la demografía europea de Ucrania y de Rusia ya está afectada en 30, 40 años. ¿Quién va a pagar las facturas? Rusia ya estaba afectada porque los jóvenes no quieren tener hijos ni en Ucrania, ni en Rusia, ni en la misma Europa. ¿Qué sucede con Zelensky? Zelensky, para parar esta guerra, lo que necesita es volver a los acuerdos de Minsk de 2014, que fueron avalados por Alemania y Francia. Los acuerdos de Minsk están totalmente claros de que toda esa región, porque yo insisto y lo digo en todos los medios de comunicación, es... Bueno, sí, son rusos de origen todos los que están allí en el Donbass. ¿Qué haces con ellos? Están en territorio, nacieron, históricamente estaban allí. ¿Cómo vas a hacer con ellos cuando saques a los rusos de allí? ¿Qué vas a hacer con ellos? No, una autonomía era lo más prudente, lo más sensato que en ese momento se hizo y se pensó. Pero Zelensky no lo aceptó a pesar de que ya el acuerdo estaba cuando llegó a la presidencia. ¿Qué pasa? Pasa la guerra y ahora Zelensky se ha metido a Rusia, a Kursk y a toda esta región, domina más de 1.400 kilómetros y con estos 1.400 kilómetros lo que hace Zelensky es entrar a negociar, porque él va a entrar a negociar esto contra el Donbass. Aunque Putin le diga, bueno, yo acepto, le entrego el Donbass, yo me voy de toda Ucrania, usted váyase de Kursk, pero hay un pequeño problema. ¿Qué va a pasar con los rusos que están allí? Más que ucranianos no hay dentro del Kursk, ¿ves? En la tierra rusa. Ese es el gran problema que va a haber aquí. La autodeterminación de los pueblos, si se aplica de acuerdo a los estatutos de la ONU, ellos siempre van a escoger unirse a Rusia cuando tengan esa autonomía. Volver a esta autonomía después de haber desplazado millones de personas y más de 1 billón de víctimas, créeme que es injusto, es inmoral, es todo lo que tú quieras, haber provocado esta guerra, permitido esta guerra, para volver otra vez al mismo cuento del principio. Con el cuento, obviamente, de Putin de que se estaba acercando mucho la OTAN a sus fronteras, no se estaban cumpliendo los acuerdos que se hicieron con la OTAN, de que a 200 kilómetros tenían que no estar las armas de la OTAN y Rusia no tenía armas a 200 kilómetros, etcétera. Pero que aquí hay una cosa clara. Zelensky, como dices tú, mientras tenga dinero, mientras tenga apoyo de Occidente, Zelensky no va a aceptar los acuerdos de Minsk y Zelensky simplemente lo que va a hacer es, ¿sabe qué? Vamos a seguir en la guerra, pero mientras tanto nosotros tenemos un problema añadido, Ricardo, y es que este país no está precisamente... Tú sabes la cantidad de jubilados, la cantidad de personas que hay en estos momentos que no pueden llegar a pagar sus casas a final de mes, que van al supermercado y no les alcanza, que tienen una situación económica que no es precisamente la mejor, la de un país como el de Estados Unidos ahora. Y mientras tanto uno ve cómo esas partidas de billones de dólares de armamento, etcétera, está partiendo para el otro lado. Y lo que fue en un primer momento un apoyo hacia un país invadido, hacia otro invasor, ahora ya se está convirtiendo en decir, oye, pequeñín, párale un poco, porque mientras tú sigas yendo internacionalmente a poner la mano y te sigan dando, pues ¿para qué vas a querer acabar la guerra? Porque hay elementos que todavía no se han incorporado a la discusión en Estados Unidos por esta idea de no meter los temas internacionales. Uno de ellos es que si uno mira cómo figuraban Rusia y Ucrania
antes del estallido de la guerra, figuraban con los mismos problemas y en forma muy parecida en la estadística de falta de democracia, y tiene una cantidad de oligarcas superior, y esto ha estallado en este conflicto. Por ejemplo, hay toda una protesta en Polonia y países que hoy día apoyan la guerra y a Zelensky con el comportamiento de esta gente que ha aprovechado buena parte de la ayuda que se ha prestado, porque la economía... Claro, Manolo. Toda guerra, acuérdate que toda guerra trae corrupción. También del lado de Putin ha despedido ministros, ha despedido grandes... Ha suicidado oligarcas, todos los Pero habidos y por todavía haber. falta la Porque, discusión sobre lo que ocurre, que figura en la prensa europea y no figura en la prensa norteamericana, sobre la corrupción, de las armas que han aparecido incluso en el Medio Oriente. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay una circunstancia que en algún minuto va a estallar, porque lo raro de que no se discuta en Estados Unidos, que en este país se sabe todo y se va a discutir todo. El minuto es cuándo. Bueno, pero acuérdate una cosa, Ricardo, que aquí los republicanos han pedido un control, una auditoría de los dineros para que Ucrania entregue cuenta de en qué ha gastado absolutamente cada uno de los... Vamos a ver cuándo se lo entregan. Pero El no han problema dado- es pedirlo. ¿Cuándo se lo dan? Ellos controlan la Cámara de Representantes y por lo tanto el dinero, y no han dado ese paso. Yo no he visto ninguna comisión investigadora de lo que ocurrió en Afganistán, Claro. el retiro, y tampoco de lo que está ocurriendo en Ucrania. No he visto que hayan sido invitados los jerarcas del ejército o de las Fuerzas Armadas norteamericanas para que entreguen... Que algunos deberían estar despedidos, entre otras cosas, y siguen todavía en activo después de los desastres que se han hecho. El tema de los servicios de inteligencia, la calidad de la información que están entregando. Y lo que tú indicabas, que es muy importante, que hay un antecedente en la guerra, y no es el antiguo del incumplimiento de las promesas que se hicieron en relación a la OTAN, que fueron criticadas por Kissinger mientras vivió y por los quienes sacaron adelante la política de contención, sino después, el incumplimiento de Minsk, que hablaba de la autonomía, y el incumplimiento que también hicieron por escrito el Reino Unido, cuando todavía tenía más poder que ahora, y Estados Unidos, para que entregara su armamento nuclear Polonia, porque seguramente no hubiera habido esta invasión, como tampoco hubiera habido la segunda invasión del Golfo si Israel no hubiera destruido el armamento nuclear de Saddam Hussein. ¿Con qué voy con esto? Que Estados Unidos no ha reaccionado, incluso cuando hubo un incumplimiento de Putin, que volvió con las armas nucleares a Bielorrusia. Manolo. Hay algo muy interesante, lo de que tú dices de que ha regresado Putin a Bielorrusia. La cosa es que Putin ha colocado sus armas nucleares tácticas, sobre todo en Bielorrusia. Ha hecho un pacto impresionante. No sabemos hasta qué punto el ministro de Comunicaciones de La Habana ha estado en Moscú. El ministro de Comunicaciones de Moscú ha estado en La Habana muchas veces. Varios ministros de Defensa han estado también. El director del Consejo de Seguridad de Rusia también ha estado muchas veces en Cuba. La pregunta es, ¿qué hacen? Ahora, acuérdate que los misiles nuevos tácticos son pequeños, son casi que indetectables ante determinados satélites que perciben la onda aquella nuclear y toda la estela nuclear, pero no sabemos qué han venido en todos esos barcos, que han venido en todos esos contenedores que han bajado en Cuba. No sabemos si ellos ya estén desplegando otro sistema allí en Cuba, o como muchísimos han acusado, de que la Unión Soviética nunca se llevó de Cuba los famosos cohetes causantes de la crisis del Caribe, que esos cohetes estaban en conservación, me han dicho varios cubanos que me aseguran, me juran y recontrajuran que están en Cuba en conservación en X regiones de la... Bueno, en este Dream Team me faltaba obviamente la guinda del pastel. Pues siempre hemos hecho un equipo en programas anteriores, en la radio, en otras cadenas de televisión, cuando se trata de política internacional, y el Dream Team se compone exactamente con el coronel Octavio Pérez del Ejército de los Estados Unidos, que va a estar con nosotros en unos instantes, porque cuando nosotros estamos hablando, les quiero leer dos breaking news que acaban de llegar. Dice que posiblemente el ataque de Irán pueda comenzar en estos momentos. Tel Aviv ha pedido a todos sus ciudadanos que se dirijan hacia los shelters en este momento. La Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv también ha pedido a todo su personal que se dirijan de inmediato a los shelters. El ataque inminente balístico por parte de Irán
insisto, es inminente e incluiría 3 bases de los Estados Unidos, y Turquía ayudaría a las evacuaciones en el Líbano. Es decir, la situación parece ser que ya se nos ha puesto, si antes estaba color de hormiga, ahora ya directamente se nos ha puesto negra. Bueno, lo que estábamos hablando, Ricardo, justamente. Mira, hay algo importante. Todo esto que está pasando en este instante demuestra una vez más, primero, que hasta hoy han fracasado las conversaciones de paz que llevaba Estados Unidos, que Blinken ha viajado, recontraviajado al Medio Oriente, ha hablado con todos, pero que este acuerdo de paz lo que hizo fue empeorarse con esto de la explosión de los beepers y de los walkie-talkies. Terminó empeorándose más el último ataque que acaba de hacer Israel. Estos diálogos y los rehenes, lo que pasa es que Israel utilizó una táctica muy clara. Vamos a atacar hasta en profundidad para obligar a Hamas a que acepte el acuerdo de paz, para que ellos digan, no, definitivamente vamos a la paz y que no nos sigan matando más nuestros dirigentes. Ahora continuamos con el diálogo en la mesa, pero vamos a pasar con Octavio Pérez, con el coronel del Ejército de los Estados Unidos, que obviamente, ¿cómo estás, mi queridísimo Octavio? Estábamos diciendo que eras parte de este Dream Team que nos faltaba, no podía ser este programa sin ti, y en un momento donde acabamos de recibir ese breaking news diciendo que el ataque de Irán sobre Israel sería inminente. Se ha pedido a los ciudadanos que pasen a los shelters, y la Embajada de Estados Unidos está también movilizando a todo su personal a esos refugios antiaéreos. Pues mira, esto era crónicas de una guerra anunciada, crónicas de hace 2 lunes, o sea, casi 3 semanas, el gabinete de guerra decidió que parte de la pauta de cese de hostilidades es acabar con Hezbollah. Y ellos anunciaron que iban a tener una incursión terrestre. Y con todo y lo que está diciendo mi gran amigo hace unos minutos de toda la secuencia de eventos de los últimos 11 días, donde la jefatura, la jerarquía entera de Hezbollah ha sido decimada, e incluso es primera vez en la historia que hemos tenido 3 líderes de Hezbollah en menos de 48 horas, porque el que nombraron inmediatamente en menos de 6 horas. Que están en un cuadrito maravilloso que yo tengo en mis redes sociales, faltaban 2 y los 2 ya también se garantizó que están afuera. Es decir, la cúpula de los turbantes, finito. Sí, entonces, y ya esto se sabía que esto venía hoy a las 2 de la mañana, hora de Israel. Entraron las fuerzas especiales, los paracaidistas. Habían hecho anuncios anoche, estábamos viendo como el ejército del Líbano se replegó. Ellos salieron del paso y fueron avisados por la fuerza israelí, al igual que 25 villas y pueblos, que es donde mayormente Hezbollah había puesto. Hezbollah en los últimos 18 años ha hecho del sur del Líbano un bastión de lugares de emplazamientos de cohetes. Y eso es lo que anunció las fuerzas del IDF, que iban a hacer una fuerza limitada, entrar a esos lugares y destruir toda esa infraestructura de Hezbollah, porque no se quieren dar el lujo, como ocurrió en el 2006, que después que uno firma un tratado, que supuestamente ahora, con esta invasión al Líbano, están desobedeciendo una de las pautas de las Naciones Unidas, pero es la única forma de lidiar con el problema. Y a consecuencia de eso, hasta ahora, Irán no había hecho nada, al punto que Irán, fíjate qué respeto tenía Irán para no incursionar en esto, que no había un vuelo de un avión que iba a rebaser al Líbano y viró en el momento en que muere Nasrallah, por miedo a que se le tumbaran el avión, porque la Fuerza Aérea de Israel le dijo, si ustedes mandan más misiles hacia el Líbano, te vamos a tumbar el avión, porque ellos hacen un tracking desde que sale de Irán. Así que todo ese tipo de cosas está ocurriendo ahora simultáneamente, y era cuestión de tiempo en lo que hubiésemos oído algo sobre una posible respuesta del gobierno de Irán. Pero al igual que ocurrió la última vez, tendremos la posibilidad de que los Estados Unidos, con sus fuerzas navales, y igual que los británicos, el gobierno de Arabia Saudita va a tumbar todos los misiles que traten de sobrevolar su territorio nacional, al igual que el gobierno de Jordania. Así que esto no va a ser simplemente un boleo de misiles y caerán todos sobre Israel. Así que todo eso está en conjunto en estos momentos y esperemos que salga lo mejor, pero se ven unas horas bien difíciles en Israel en las próximas horas.
Ricardo, yo no sé si tú querías hacer también una aportación a lo que No, estamos hablando. lo que iba a decir es lo siguiente. Si se da el diseño o el escenario que tienen en Israel, probablemente la respuesta sería destruir la capacidad productiva de petróleo y la exportación de petróleo, un poco lo que han hecho con los hutíes. O sea, atacar sistemáticamente, entre otras razones. Por eso los temores, yo creo, de Estados Unidos para que no hubiera, que efectivamente se da este escenario, es precisamente el impacto que puede tener en las elecciones. Si uno se fija, indudablemente va a tener un impacto. En el pasado no tuvo éxito para bajar el precio, el vender el depósito de petróleo estratégico que tiene Estados Unidos desde la década del 70, pero lo que puede conducir es que en una elección tan disputada, donde lleva tanto tiempo empatada, un acontecimiento de este tipo tan público como el aumento de la inflación, el retorno de ella, o el aumento del precio del petróleo, que nadie puede dejar de notarlo, puede ser decisivo. Yo creo que esa consideración estaba, pero salvo el uso de armamento nuclear, Israel no tiene otra manera de contener, siguiendo lo que hizo en su oportunidad el presidente Reagan. Así es, algo bien importante lo que tú dices, la subida del petróleo, el movimiento que va a haber en todo el estrecho de Hormuz, todo lo que va a haber en el Medio Oriente, el movimiento del petróleo se va a complicar. O sea, todo esto se va a parar, los barcos. Vamos a durar 1, 2, 3 semanas cuando los barcos no vuelvan, los tanqueros no vuelvan a moverse para traer el petróleo, para distribuirlo a sus puntos finales. Lo que está claro es que esto va a determinar considerablemente el precio internacional del petróleo. Acuérdate que el petróleo se compra, los precios son a futuro, no es el precio del día. Pero como Wall Street vive la especulación, obviamente, esto dispara el precio del día a día, ¿no? Me estaba comentando Ali, que justo quería comentarlo ahora con ustedes, y además añadido a eso a la huelga de los estibadores que comienza precisamente hoy. Imaginen ustedes las cadenas de distribución de los grandes almacenes y de cara a la Navidad, cómo todo eso se va a ver realmente Puede ser peor que en la pandemia. Puede ser peor que en la pandemia. No, le puedo decir que esto, tal y como se está planteando, no está nada fácil, pero yo les quiero traer a colación otro tema, y es, estamos viendo todo esto en, digamos, en su marco primitivo, pero muchas personas dicen, bueno, y a mí eso al final, estando aquí en Estados Unidos, ¿cómo me afecta? O sea, yo que estoy en mi sillón y que estoy viendo todo esto, a mí que el señor chino quiera invadir Taiwán y que a mí que el señor ruso siga haciéndole la guerra a Zelensky pidiendo, a mí qué, y que los cazas rusos ahora estén acá y que Israel, y a mí qué. Y no nos olvidemos que gran parte de lo que está detrás de todo esto es acabar con Occidente y es acabar con Estados Unidos. Lo que está ocurriendo, esa lucha que está emprendiendo Israel en estos momentos con el grupo terrorista Hezbollah, es en solitario por el momento, pero en pro, yo lo decía al comienzo, de todos nosotros, porque esos individuos son los que ponen bombas, esos individuos son los que tienen lobos solitarios aquí, a quienes les comen la cabeza diciéndoles que van a ir a los brazos de Alá con 10 vírgenes si se inmolan en una estación. Los mismos que pusieron bombas el 11 de septiembre, son los mismos que lo han hecho en Madrid, que lo han hecho en París, que han llenado los campus de las universidades de gente para desestabilizar lo que conocemos como un Estados Unidos normal. Sí. Mira, eso es exactamente lo que ha pasado en las universidades. Esto se da en muchos otros países, pero la sorpresa es que haya pasado en Estados Unidos. Encontrar universidades donde la juventud corea el muerte a América y las consignas de los ayatolas. Es un tema no solo antisemitismo, sino fundamentalmente de seguridad nacional. Están activándose en las universidades una nueva generación de yihadistas. Miren lo que pasó en Europa. En Europa no vieron este fenómeno, llegó el Estado Islámico a Siria y cientos de jóvenes, hombres y mujeres fueron allá a casarse o a combatir. Miren cómo está París, cómo está Londres, cómo está Madrid, cómo está ahora mismo Alemania. Sí. Y dices, Alemania, es como que se refugiaron. No. El imán lo dijo claramente. Ustedes dedíquense a tener pececitos y perritos y gatitos, que nosotros vamos a ganar esta guerra con hijos. Octavio, esto es una amenaza seria. Estados Unidos no puede estar exenta de este problema. Bueno, los Estados Unidos, como te digo, va a colaborar
con cualquier cosa que haga Irán en contra de Israel. Y los Estados Unidos van a tener que tomar una postura en cuanto a la inmigración. Fíjate todo lo que está haciendo la candidata presidencial Kamala Harris ahora, tratando de cambiar la postura en cuanto a la frontera. Pero eso mismo que estás hablando, cuando en el mismo Estado de Israel, los ciudadanos árabes tienen 4 y 5 hijos, mientras que el israelita tiene 1. Y eso que hay incentivos para que uno tenga, ¿cómo se llaman?, más hijos. Pero la desgracia es que el mundo tiene que entender que desgraciadamente, para contestarte la pregunta, yo lo he dicho varias veces, si a ti te gusta el chocolate, te debe importar lo que ocurre en la Costa de Marfil, que produce más del 46% del cacao en el mundo. Si te gusta el algodón y las camisetas blancas y todo lo que sea algodón, tiene que importarte que en Pakistán los monzones destruyeron la cosecha de algodón de este año, porque es el segundo productor de algodón. Y por eso, económicamente, estamos atados con el mundo, nos guste o no nos guste. Y eso es lo que afecta al ciudadano de a pie, sentado en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles, que aunque no le importe la geopolítica, le va a afectar, al igual que el costo de la gasolina, que todo. Para llegar a Miami, únicamente que llegue por los puertos, y si hay una huelga de estibadores, todo viene por la I-95 y por el Turnpike. Son 374 millas desde el puerto de Jacksonville, o son otras 180 y pico, 200 millas de Orlando, y todo viene por carretera. Y eso va a subir el costo de lo que sea que tú vayas a comprar. Y desgraciadamente así es la vida. La gente tiene que interesarse sobre la geopolítica. Las reservas de petróleo de los Estados Unidos están mermadas. Primera vez en 60 años que están al menos del 50%. Hemos dejado el Gulf Stream, no quieren hacer fracking. ¿Y qué pasa? Es muy difícil reponer. Si hay una crisis que dure 3 o 4 semanas y hay que ir a la reserva de petróleo, vamos a quedar en menos de 10-20%. Y eso sí que es otra cosa crítica que tarda años en reponerse. Bueno, pues estamos concluyendo nuestro programa, pero yo no me quiero despedir sin saber, como siempre, sus conclusiones, las conclusiones de los tres. Y sobre todo, yo creo que el miedo que tenemos es todo esto que está ocurriendo puede tener esos efectos inmediatos sobre Estados Unidos. Llame también usted, que ya le digo que su opinión cuenta, por favor, 786-254-5052. ¿Quién quiere comenzar? Lo primero para mí es que Estados Unidos vuelva a ser la potencia indispensable. Hoy día ha pasado a ser un actor incluso menor. Este actor tan importante no puede tomar decisiones por la simpatía o antipatía del gobernante reemplazando a los estados. Lo vimos cuando privilegiaron a Lula en Brasil, cuando se sabía que Lula iba a desarrollar una política exterior contraria a Occidente. En esta obsesión que se les planteó para que Israel no fuera conducido por Netanyahu, vimos la misma actitud de trasladar la política de Estados Unidos a otros países, que vuelva a ser la potencia indispensable, que tenga claridad y que pase a ser de nuevo el líder de Occidente. Mientras no resuelva ese problema Estados Unidos, es poco lo que podemos esperar. Manolo. Me llama la atención en toda esta historia, todos estos días, la más alta apuesta nuclear que ha hecho Putin. Porque él hasta ahora no había elevado esa apuesta. O sea, ya claramente le dijo a Occidente, ustedes le dan arma a este señor para que él ataque territorio ruso, una bala que atraviese, un misil que atraviese, ordenado por ustedes, de inmediato hay un ataque nuclear. Eso me parece que es de demasiada fuerza. Y lo que está pasando en este momento, el ataque de Israel, ya teniendo tropas en el norte de Israel, atacando el sur del Líbano, es complicado porque cómo va a responder, tú lo has dicho ahorita en los comunicados de prensa que acaban de salir, es lo que va a hacer Irán, cómo va a responder a todo esto, porque es el padrino de todos estos terroristas. La pregunta aquí es, ¿qué sigue en todo este guión? Y hasta dónde nosotros estamos todavía lejos de esa guerra, ¿no? Esa es la pregunta realmente, Manolo, del millón. Octavio, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, primero Israel va a tener que hacer lo que Israel va a hacer, y le gusta o no le gusta al resto del mundo. Segundo, si Irán disparó 100 misiles contra Israel la última vez e intenta disparar 100 misiles, se los van a derribar con la asistencia de Arabia Saudita, Jordania, los Estados Unidos y Gran Bretaña. Y como dijo nuestro querido compañero,
la infraestructura petrolera que no está tan buena, que está al nivel de PDVSA, porque ni en Irán hay crisis, que no hay ni gasolina, que tienen que importarla. Si tú le destruyes las plantas petroquímicas y los puertos, pones en ruinas a Irán, que consecuentemente pone en ruinas a China, porque la gran parte de la venta de petróleo va para la China. Así que los chinos deben estar hablándole a Irán y diciendo, ten cuidado cómo responda. O sea, que ustedes no lo crean, lo mismo hizo Xi Jinping en contra de Putin. Le dijo, cuidado con disparar armas nucleares. Así que hay otro jugador que no estamos hablando, que sí tiene mucho que ver, porque él sí está muy afectado por ¿cómo se llama? Por el petróleo y por una crisis internacional. Bueno, pues antes de darle mi conclusión específica, y aunque obviamente no tiene específicamente que ver, yo le quiero hacer una pregunta, y es si usted sabe ya que ha comenzado el periodo de inscripción de Obamacare. No lo ha hecho porque empieza del 1 de noviembre al 15 de diciembre, pero es hora de que usted vaya poniéndose atento, que haga sus llamadas y que vea cuáles de esos planes le convienen más. Y para eso llame usted a ese teléfono de Univista Insurance para que obviamente pueda comenzar esas inscripciones abiertas de Obamacare, como le decía, del 1 de noviembre al 15 de diciembre. Y ahora sí, nos despedimos y la conclusión que yo les puedo decir es que en medio de todo esto yo sigo teniendo la inquietud con la que comenzaba este programa, y es ¿quién va a tomar las decisiones aquí en este país ahora si cualquiera de estos temas que hemos tratado se dispararan? ¿Quién va a ser la persona realmente que le ponga el cascabel al gato? ¿Va a ser el presidente Biden? ¿Va a ser la señora Harris? ¿Va a ser, me imagino que un grupo de la gente que está en la Casa Blanca que finalmente tome la decisión? No lo sé. Yo realmente, visto lo visto, no lo tengo muy claro. Que pasen una feliz noche.